Vamos a hablar sobre los temas tributarios a propósito de este pedido del Poder Ejecutivo. Ha enviado un proyecto de ley al Congreso de la República mediante el cual solicita delegación de facultades. Más delegación de facultades para legislar, en este caso, en distintos temas como empleo, reactivación económica, pero sobre todo en materia tributaria. Uno de los aspectos, para mencionar solamente uno, ya nos dirá el señor Simons cuáles otros hay, que ha generado preocupación entre los gremios como la Cámara de Comercio, tiene que ver con la intención de hacer cambios en el Código Tributario, con el objetivo de modificar la conformación y el funcionamiento del Tribunal Fiscal, que es la última instancia administrativa a nivel nacional en materia tributaria y aduanera. Señor Simons, bienvenido al programa, muchísimas gracias. Y vamos de frente al análisis de este proyecto de ley y lo que usted considera correcto y lo que le parece que está mal en este pedido que ha hecho el Ejecutivo al Parlamento. Sí, muchas gracias, buenos días. Buenos días. En mi condición de abogado litigante y litigo mucho en materia tributaria, les puedo decir algo que ven los contribuyentes de a pie, ¿no? Ante las Cortes y ante el propio Tribunal Fiscal. Es un riesgo la legislación en materia de la independencia y funcionamiento del Tribunal Fiscal. ¿Por qué? Porque es la última instancia administrativa que resuelve los conflictos o las controversias entre los ciudadanos, las empresas y el fisco, que es la SUNAT. Y lo tiene que hacer con plenas garantías de independencia e imparcialidad. El Tribunal Fiscal, como les comenté, cumple este año aproximadamente 40 años de existencia y en general... ¿40 o 60? 60, perdón, 60. Y en general, el Tribunal Fiscal, en un balance de estos años de existencia, ha tenido actuaciones muy importantes de equilibrio y de función técnica cuando hay reclamaciones por parte de los contribuyentes. Entonces llama la atención que se quiera, regular su conformación. O intervenir. Actualmente son nombrados sus integrantes por resolución suprema por un periodo de 3 años, Exacto. Luego de los cuales deben ser ratificados. Solo pueden ser removidos por negligencia, incompetencia o inmoralidad. Exactamente. Y de esta manera, digamos, se construyen unos candados para garantizar justamente esa independencia. ¿Qué está en peligro si el Tribunal Fiscal pierde esa independencia de cara a los contribuyentes? Que se establezcan algunas causales abiertas, ¿no?, que posibiliten una interpretación abstracta y pueda cualquier persona, por cualquier razón, sea la SUNAT o un contribuyente, cuestionar, recusar, por ejemplo, la presencia de algún magistrado y separarlos por sus decisiones. Eso creo que hay que evitar. Bueno, usted conoce que hay 9 iniciativas que el gobierno ha adelantado que va a tomar en materia tributaria en uso de las facultades delegadas dadas por el Congreso. ¿Qué otras importantes hay entre esas 9, además de lo que ha mencionado Mávila, el Tribunal Fiscal? Acá hay que tener una cosa muy importante, que es que la justicia tributaria tiene que darnos a todos los contribuyentes plenas garantías, un tribunal fiscal independiente, imparcial y reglas claras del debido procedimiento tributario para que podamos defendernos todos los ciudadanos en igualdad de armas frente a la ¿También SUNAT. se estarían afectando otras garantías? Sí, ahí hay algunas llamadas de alerta para ver cómo es que eso se va a regular. Por ejemplo, se dice hay que agilizar una primera propuesta, el cobro de la deuda tributaria y evitar actuaciones procedimentales ineficientes. ¿Qué significa eso, no? Para el contribuyente, me van a recortar mis derechos a la defensa porque son considerados procedimientos ineficientes. Creo que como está, hay garantías para el contribuyente y reducirlas aún más es peligroso. Otra es presumir que un ciudadano que debe, su cobranza va a venir infructuosa y por lo tanto adelantar embargos. Entonces, darle tanta discrecionalidad, además de la que ya tiene en estos temas de garantías del contribuyente, es peligroso. Otro tema, quieren regular los requisitos para apelar conforme al riesgo del deudor, es decir, limitar el acceso de un contribuyente de acuerdo a su perfil ante el Tribunal Fiscal. Eso sí es... Cuando habla de perfil, hablamos de la garantía que pueda tener la SUNAT de que
cobre o no cobre esos Sí, impuestos. Al final, por supuesto, de la exacto, de la controversia. ¿Cuál es el riesgo del deudor? ¿No? Sí. Es algo indeterminado. A ver, si le entendemos bien, sí. Estas medidas apuntan, o por lo menos se puede percibir en el aire, digo, que hay una desesperación por incrementar la recaudación, apelando a estas medidas que son mucho más represivas, si se quiere, que antes de corregir la informalidad, que es el verdadero problema de la disminución en la recaudación tributaria. Pero usted nos explicará con mayor conocimiento y detalle. Nosotros vamos a la pausa a las 8:46 y regresamos con esta entrevista en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el señor Adrián Simons Pino. Es un abogado con 30 años de experiencia, socio fundador de Simons Abogados, especialista en Derecho Procesal Arbitral Tributario. A propósito, precisamente, de unas facultades o unos cambios en la legislación que quiere implementar el Poder Ejecutivo que atentarían contra el legítimo derecho a la defensa de los contribuyentes, en caso, por ejemplo, la SUNAT pudiera cometer algún tipo de abuso o simplemente se pueda equivocar en el cálculo de cuánto tiene que pagar por impuestos un contribuyente. Señor Simons, nos decía usted que habíamos dejado la lista a la mitad, pero que faltaba mencionar un par de casos y que por el otro lado encuentra usted omisiones que deberían haberse puesto más bien sobre la mesa. Sí. Dentro de las... Lo que quiere hacerse es regular, por ejemplo, el acceso de los contribuyentes a la Corte Suprema. También, o sea, no solamente regular al Tribunal Fiscal, sino regular el acceso a la Corte Suprema. Es decir, que uno no pueda llegar hasta la Corte Suprema con un reclamo por impuestos. De repente ponerle mayores requisitos a la casación que uno vaya a plantear. Eso es bien preocupante porque dicen delimitar los alcances de las sentencias casatorias que dicte en materia tributaria en la Corte Suprema. ¿Pero eso se puede hacer? Es que depende de cómo se haga, porque si se hace para restringir el acceso al recurso ante la Corte Suprema, sí sería un problema, pero no solamente jurídico, sino real. ¿Por qué? Actualmente la Corte Suprema está colapsada, tiene más de 71.000 expedientes en trámite. Se creó la quinta sala constitucional para que vea solo los temas tributarios. ¿Ya? Entonces se buscó un perfil para resolver rápido y bien, con equilibrio, independencia e imparcialidad. Tenían aproximadamente 900 casos en trámite. Pero como la sala constitucional permanente tiene 11.000 casos, en abril le pasaron a la quinta sala 4.000. Es decir, casi 5.000 casos ahora tiene, con los que se mezcla de todo. Ya no es en materia tributaria. Entonces, se está generando un caos dentro del sistema de atención a la justicia y va a demorar mucho más la resolución de los conflictos. A propósito de lo que dice que desborda el puro campo del derecho tributario, usted ha publicado recientemente en el diario Perú 21 un artículo severo sobre un proyecto de reforma global de la justicia planteado en el Congreso y ha puesto como título de su artículo Justicia de papel. Sí. En realidad retoma ideas que ya había formulado en el año 18, me parece recordar. Exactamente. O sea, una vieja preocupación hace más de 5 años. Tributarista de que el sistema judicial en general funcione bien. ¿Cuál es el reproche a ese proyecto hecho en el Congreso? Leí, al margen de las cosas, cómo se están haciendo en el Parlamento, le detecté 4 fallas de origen. ¿Cuál es la propuesta? Muy sencilla. Dice, ha fracasado el Consejo Nacional de Magistratura, ha fracasado la Junta Nacional de Justicia, hagamos algo nuevo, una escuela de judicial. Suena bonito, como funciona en España, es un ente académico donde se forman los mejores abogados que quieren ser jueces durante 2 años. Pero para trasladar nuestra realidad no es sencillo. ¿Y cómo lo quieren hacer? Bueno, van a hacer la primera falla. Solamente 3 personas van a gobernar esa escuela. ¿Quién es? Un juez supremo, un fiscal supremo y un abogado de una escuela de posgrado en Derecho con más de 50 años de antigüedad, la escuela de posgrado. O sea, la que no tenga más de 50 años está descartada. Solo 3 personas van a ver. No hay un blindaje académico frente a eso. Segunda falla de origen. Dice, los que ingresen a la escuela solamente pueden dedicarse a tipo exclusivo a estudiar 2 años. ¿Y después de qué viven? Tercera falla de origen. Quedan financiados, me imagino. No, pero claro, ¿de estamos qué van a vivir? hablando de una escuela Sí, el proyecto de ley. Pero no para ser todos jueces. se van a convertir en jueces. Exactamente. Y les dicen, durante esos 2 años tienes que dedicarte exclusivamente a la escuela. Claro. No puede ser otra cosa. ¿De qué van a vivir?
Pero es el caso también de los diplomáticos, por ejemplo. Pero si hay un estipendio. Son financiados. Exactamente, exactamente. En la tercera falla es terrible. Ahora dice el proyecto, si un juez supremo o un fiscal supremo incurre en una falta o una inconducta, ¿sabe por quién va a ser juzgado de acuerdo al proyecto? Por sus colegas. Por sus colegas. Sí, pues. ¿Ya? Se vuelve al viejo corporativo. Exactamente. Y la falla por omisión que pongo es el colapso absoluto de la Corte Suprema. La ley establece que tenemos solamente 15 jueces para resolver los casos, tenemos 50. Entonces el 70% de los jueces son provisionales. No, hay absoluta inestabilidad. Tienen 71.000 causas pendientes de resolver. Así cierren la Corte hoy día y no atiendan más, se va a demorar un promedio de 5 o 6 años en resolver todo lo que tienen pendiente. Y eso no se afronta. Ese es el caos que vivimos. Y obviamente la justicia tributaria tiene que entrar ahí, porque tampoco nunca se resuelven. Ahora, lo que los jueces dicen y los miembros de la Junta Nacional decían es que eso depende del MEF, porque no les da las partidas presupuestales necesarias para nombrar titulares de una fiscalía y en el Poder Judicial. No puede nombrar a un fiscal permanente y dejar que sea provisional si no hay una partida presupuestal. Es un tema de presupuesto, sí, y es un tema de enfoque de la estructura de cómo quiere uno que sea su Corte Suprema. Es un problema financiero y un problema jurídico. Ninguno de los dos se ha afrontado. Ninguno de los dos. Entonces vivimos en permanente emergencia con 10 salas en la Corte Suprema y con 70% de provisionalidad. Impresionante. Ahora queríamos tener una palabra suya también con relación a una información de esta semana. El Estado peruano derrota a Minera Cerro Verde en un litigio internacional de $909 millones ante el CIADI, ¿no? Y se habla mucho de los tribunales arbitrales a los que tiene que acudir el Estado peruano, ya sea porque el Estado demanda o porque alguna empresa internacional o algún inversionista demanda también al Estado por incumplimiento en cláusulas y contratos específicos. ¿Cómo analiza la situación en este momento del Perú, en tanto controversias ante este tribunal? Creo que es una posición equilibrada. El Perú mantiene un buen ratio de casos ganados. Y eso es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros... Como este, por ejemplo. Como este, por ejemplo. Tiene un buen sistema, porque lo que hacen alianzas estratégicas legales. Es decir, hay un sistema donde se contrata a un estudio extranjero con mucha experiencia en la defensa de arbitrajes internacionales, y ese estudio tiene a su vez un estudio corresponsal en Perú, que es su equipo. Y esos dos equipos son los que se encargan de la defensa del Estado peruano ante una corte internacional como son los arbitrajes CIADI, ¿no? Y eso ha funcionado muy bien hasta la fecha. Pero no en todos los casos. No en todos los casos. La Municipalidad de Lima, por ejemplo, sí, claro, tenemos desde hace varios años varias derrotas, ¿no? Sí, no en todos los casos. Y ahí hay un problema, por ejemplo, vinculado al caso de la Municipalidad de Lima, es el cumplimiento de las decisiones de los tribunales arbitrales. Eso es muy importante porque esa es la seriedad de un Estado que muestra frente a la comunidad internacional y frente a los inversionistas. Se refiere no solamente, claro, nos sentimos bien cuando hemos ganado, pero no podemos dejar de desconocer un fallo cuando nos toca perder. Exactamente. Y tampoco criminalizar a los árbitros, como ha hecho el alcalde de Lima, denunciando penalmente a los árbitros que integraron un tribunal arbitral vinculado a un caso de inversiones. Y eso creo que no me parece correcto. Bueno, palabra final sobre la duración de los procedimientos judiciales en el Perú en general y los tributarios en particular, porque hemos visto un caso famoso con una empresa de telecomunicaciones que ha tomado creo que más de 10 años, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible eso? Hay dos problemas. La mora o la demora en el procedimiento tributario y luego la demora judicial. Y las dos casi se equiparan. Y eso es patológico, porque en promedio, de acuerdo a la ley, en primera instancia son 9 meses, luego 12 meses. Eso es lo que debe durar, 9 más 12 en la reclamación tributaria. Antes, 9 más 12 9 más. Meses, 21 sí. Meses, menos de 2 años. Exacto, eso es lo que debe durar. Ninguno dura así, ¿ya? Y luego,
Si eso lo trasladamos al sistema de justicia, estamos hablando, en el mejor de los casos, en un promedio de 5 a 6 años. Entonces, tenemos que el promedio de duración de un reclamo tributario, sea de la SUNAT que impugna la decisión del Tribunal Fiscal y se va al Poder Judicial, o de un contribuyente, estamos hablando de 6, 7, 8 años en promedio en el mejor de los casos. Y eso es lo que no se está afrontando. Bueno, señor Simons, muchas gracias por estar acá. Hemos constatado, Mávila, cómo a partir de su experiencia como tributarista se ha hecho ideas claras sobre el fundamento de la justicia en general y ha hecho críticas que son de fondo al proyecto elaborado en el Congreso de Reforma de la Justicia, lo que él, como ha subrayado, supone disolver la Junta Nacional de Justicia. Señor Simons, muchas gracias por sus explicaciones y aprovechamos para recordar que el plazo para pagar los impuestos en cuarta y quinta categoría me parece vence a principios de junio. Sí, hay que tomar nota y saber que el día que le toca a uno está decidido por el último número del RUCO. Correcto. Estoy bien informado, ¿no? Sí. Bueno, ahora me falta pagar a mí. Muchas gracias, señor Simons. Gracias por estar con nosotros. Son ya las 9 en punto de la mañana, vamos al resumen de la hora y regresamos en ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú.